Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Voz Andina Internacional de los jueves. Es un gusto, como cada jueves, estar con ustedes, sintonizándonos, conversando sobre temas cruciales de la educación y la sociedad. En esta ocasión estamos en el cuarto programa de esta serie que hemos preparado que se llama Los candidatos y la educación. En esta noche nos acompaña la candidata Jessica Jaramillo, quien está terciando para las elecciones de alcalde. Ella aspira a ser alcaldesa de la ciudad de Quito y conversaremos con ella sobre temas educativos, qué propuestas tiene, qué problemas mira, qué perspectivas ve para la educación en la ciudad de Quito, la educación de los quiteños y, por qué no, las vinculaciones de esta con el país. Jessica Jaramillo es abogada por la Universidad Central del Ecuador, es presidenta de la Fundación contra la Violencia, docente de la UISEC y es una sobreviviente de violencia. Jessica es magíster en Derecho y Reforma del Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar, esta casa de estudios, una ex colega de la universidad, máster en estudios políticos por el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, especialista superior en contratación pública por la Universidad Andina y docente de la UISEC. Es además articulista del diario El Telégrafo. Fue directora de mercados de Quito, fue asesora del Consejo Metropolitano, asesora del Consejo de la Judicatura, coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, asesora del IES, directora de Reforma Jurídica del Ministerio del Interior. Además es consultora y asesora externa de gobiernos municipales, fue dirigente estudiantil universitaria y ponente ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, sede de las Naciones Unidas. Un gusto, Jessica, estar esta noche con nosotros para conversar sobre las propuestas y los temas de la educación en caso de que llegaras a la alcaldía y pues ¿qué tienes planeado también en esta época de campaña electoral que culmina ya prácticamente en 10 días. Para el 5 de febrero, queridos radioescuchas, tenemos que acercarnos a las urnas a elegir alcalde, prefecto, además de otras, la consulta popular y otros temas particulares. Bienvenida, Jessica. Buenas noches. Quizás para arrancar, luego de tu saludo, la pregunta general, ¿cómo ves tú la educación en el país y en general y en particular la educación en Quito? Gracias por estar con nosotros. Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la comunidad universitaria que nos escucha a través de esta radio. Decirles que soy una orgullosa exalumna de la Universidad Andina Simón Bolívar, que además de eso he podido también realizar algunos temas académicos con la universidad. Quiero contarles que siempre que hablo de la Universidad Andina me gusta mucho acordarme del primer libro que publiqué con la Universidad Andina, que es precisamente sobre presupuesto participativo y participación ciudadana. Y está ahí en la biblioteca de la universidad, si quieren lo pueden adquirir y pueden ir a chequearle. Es una de las cosas más importantes que he hecho en temas de gobiernos locales, porque creo que el presupuesto participativo es una herramienta que nos permite precisamente mejorar las condiciones de vida de las personas que hacen la ciudad, porque finalmente la ciudad está compuesta por seres humanos, ¿no? Así que eso como primera inquietud, y decirles que estamos aquí para
para poder plantear un futuro diferente a quienes nos miran, a quienes nos ven, a quienes tienen quizá el interés de conocer a una candidata joven, a una candidata honesta, a una mujer luchadora, feminista, eso sí, pero con ganas de cambiar las cosas. Así que lo primero que te diría es que la educación municipal debe ser tomada en serio. Actualmente no lo es, hay una Secretaría de Educación que no funciona, que lo único que hace es sustanciar temas administrativos. El municipio tiene injerencia en temas de malla curricular, por ejemplo, en donde deberíamos tener claridad sobre qué es lo que están aprendiendo nuestros estudiantes en, no solamente en los planteles educativos municipales, sino en general, es decir, cuál es el aporte que haría el municipio en malla curricular, que es importantísimo. Y luego ir también descifrando cuál es el presupuesto que lamentablemente es mínimo aún, el que se destina a temas educativos, pero que se necesita aún más. Digo que en 30 años la Secretaría de Educación del municipio no ha construido una sola aula, ni ha hecho absolutamente nada por mejorar la condición de las instituciones municipales. Por el contrario, creo que lo que un día fue el Colegio Benalcázar, que ha sido una de las instituciones emblemáticas de la educación municipal, bueno, hoy termina siendo una institución que se ve muy relegada, ¿no? Así que hay que trabajar muchísimo, hay que ir cambiando también las costumbres, las conductas de las personas en términos de ir a aprender que esta debe ser una ciudad inclusiva, una ciudad que logre articular a todos los sectores de la sociedad en una sola. Y esto quiere decir que tenemos que construir una ciudad sin discriminación. Muchas de las veces a los que hemos vivido en el sur y venimos del sur de Quito, los del norte nos hacen a un ladito, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas tiene que acabarse. Quito somos todos. Quito somos tanto el norte, el centro, el sur y las 33 parroquias rurales que están allí, que han sido lamentablemente abandonadas por parte del gobierno central y también del municipio de Quito. Muchas gracias, Jessica, por esta primera introducción. Quizás mencionar que, en efecto, los temas establecidos desde de discriminación, desde el elitismo, el norte y el sur, los más pobres y los más ricos, son discriminaciones como propias de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Incluido el racismo, el elitismo, el sexismo, y sin duda son temas para toparse en una propuesta educativa, que la educación va mucho más allá que la información, que los contenidos, que las destrezas, es sobre todo un contexto de valores. Continuando, quizás ya decíamos más específicamente, comenzaste mencionando algunos, decías que no ha habido una mejora infraestructural en los planteles de la educación municipal en Quito. Pero ¿qué temas son los acuciantes de la educación? ¿Qué temas son los preocupantes de la educación? Para mí, uno de los que mencionaste, estos temas que ya son estructurales, del racismo y del elitismo y de la segregación. Pero también hay sin duda muchos otros. ¿Cuáles son para ti estos y cómo prefiguras las soluciones? Después hablaremos más específicamente de las soluciones, pero ¿cómo ves y cómo prefiguras aquello? Bueno, en materia educativa te diría que las competencias de la Secretaría de Educación no son mayores. Los temas administrativos a los que se ha relegado es la administración del personal, los maestros. Hay muchísimos maestros que tienen esta linda labor, diría yo, de hacer todo el tema del bachillerato acelerado, que es uno de los programas que se mantienen en la ciudad de Quito, de los pocos programas que le permite a los jóvenes o a quienes a lo mejor no terminaron la escuela, el colegio, terminar su ciclo educativo de secundaria. Muchos de ellos, son más de 50 maestros que todavía no se encuentran completamente incorporados al municipio de Quito, terminan manteniendo contratos ocasionales, por 5 años contratos ocasionales, ya ahí hay una vulneración de derechos que hay que entrar a regularizar. Otro de los elementos que creo que es importante en materia educativa es plantear un acuerdo entre el municipio de Quito y la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación, porque hoy tienes prácticamente todos los planteles se manejan igual. En el sector educativo ya no hay diferencia entre lo que es una institución municipal y una institución fiscal. Y no queremos ahondar la diferencia, al contrario, lo que queremos es que el aporte del municipio llegue a todos. Y en ese sentido creo que es indispensable sobre todo el diálogo respecto de lo que es la calidad de la educación
la malla curricular evidentemente que es necesaria, pero la calidad de la educación mucho más, y sobre todo el prevenir la violencia, la discriminación, y también hay algo que es indispensable, ¿no? El clasismo que ha sido parte y es parte todavía de esta ciudad, que eso no veo todavía contenido dentro de la materia educativa. La Secretaría actual de Educación tiene por debajo una dirección de deportes que se encarga de cualquier otra cosa menos el promover espacios recreativos, espacios de deporte. A mi criterio debería salir la Secretaría de Deportes. Esto debería estar más en un espacio completo, con espacio público, con recreación, con otro tipo de actividades, pero tener una Secretaría de Educación mucho más amplia que abarque también temas de educación en ámbitos culturales, ¿no es cierto? Es decir, todo el tema cultural que tiene Quito debería ser aprovechable. Nosotros ahí tenemos un proyecto que se llama el Parque Libertad, que ha funcionado muy bien en Costa Rica y que podríamos extrapolarlo a esta realidad con un componente cultural o de enseñanza cultural maravillosa, ¿no? En la ciudad. Todo eso que hace falta podríamos tenerlo siempre y cuando tengamos desde mi punto de vista, el estatuto autonómico de la ciudad, que nos va a permitir sentarnos sí con el gobierno central y decirle hasta aquí llegan mis competencias efectivas en materia de educación, que todo el proceso de competencias no está completamente cerrado. Y ahí está una resolución que hay del Consejo Nacional de Competencias del año 2010 o 2011, si es que no me equivoco, en donde el proceso de transferencia de la competencia educativa no está completamente cerrado, y esto ha dado paso a muchas ambigüedades en el sistema de educación municipal. Para mí unos dos detalles, mi querida Jessica. Uno, ¿qué es eso del estatuto autonómico para la comprensión de la audiencia? ¿Y en qué medida esto va a potenciar las propuestas que das? Y segundo, bueno, cuéntanos un poquito más de esa experiencia simpática de Costa Rica. ¿En qué consiste? Porque la escucho y parece interesante, y estoy seguro que será interesante para los radioescuchas. A ver, sí, a veces uno usa este lenguaje tecnocrático que no, no se entiende muy bien, pero el estatuto autonómico es el tener una constitución para Quito, es decir, es antes se llamaba esto un régimen municipal, ¿no es cierto? Incluso los abogados estudiábamos régimen municipal, pero esto es generar una constitución de Quito, si es que quieren llamarlo así, un marco jurídico solamente para Quito, que nos permita tener normativa propia. Este estatuto o este marco jurídico, esta constitución, como quieras llamarle, tiene que ser aprobada en Consejo Metropolitano y luego ir hacia el referéndum o la votación popular, ¿no es cierto? Para que la gente pueda aprobar este estatuto, en donde lo principal que se va a requerirse un tema de competencias mucho más amplias. Hay competencias que son directamente del Estado, es decir, competencias como la seguridad, que no se va a poder requerir, evidentemente, eso ya requiere una reforma constitucional que no se la va a poder hacer, pero sí hay competencias concurrentes que se pueden requerir aún al gobierno central para un mejor manejo. Ahora, en el ámbito legal, digámoslo así, en todo lo que es seguridad, en todo lo que es salud, en todo lo que es educación, bueno, seguridad y salud mucho más, el municipio, conforme a lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, lo que debe es tener una competencia de prevención, prevenir el delito, prevenir la violencia, en el caso de seguridad, prevenir también en materia de salud, y tiene que ser también un programa de salud adecuado, pero al ámbito educativo lo que corresponde es la administración de varios centros de educación municipal. Y yo creería que ahí hay que llegar a un acuerdo con el gobierno central, en tanto y en cuanto la educación municipal en su calidad no se distinga tanto de la educación fiscal. Es decir, que en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito en general logremos tener niveles de calidad educativa que nos permita ser, obviamente, mucho mejores en cuanto a rendimiento, aprendizaje, una serie de elementos que hay ahí. Yo tengo la suerte de ser hija de maestra, entonces más o menos conozco el tema educativo, no soy experta, pero más o menos conozco el tema educativo, y lo que ahora veo que se ha dedicado a hacer la Secretaría de Educación es sumarios administrativos, temas sancionatorios, pero no más allá de generar una verdadera política de inclusión en el ámbito educativo. Luego, una de las propuestas que yo planteo en educación es que las instituciones municipales deben garantizar mínimos. Esos mínimos, por ejemplo, es... Vamos al segundo bloque con las propuestas, mi querida Jessica. Ahora te decía del parque, pero ya te olvidaste del parque, nos vamos al corte. Nos vamos al corte. Querido Radio Escuchas, nos vamos al primer corte a escuchar una de las canciones que le gusta a nuestra candidata. Como ustedes saben, en nuestro programa la música la ponen los invitados, y vamos a escuchar la primera de las canciones de Jessica y volvemos luego de esta pausa.
Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Y pues, en efecto, vinculando lo que nos decía la propuesta del parque, que sigo con curiosidad, y que cómo se vincula a procesos educativos, vendría de una vez la siguiente pregunta. La educación no es solo institución, la educación no es solo escuela. Ya hablábamos de algunos temas, tú hablabas de la vinculación con la cultura. ¿Qué otros aspectos vas a hacer para vincular la educación y enriquecer los procesos formativos, informativos, axiológicos, que son materias educativas que trascienden la institución, en caso de ser electa? Muchas gracias por estar con nosotros, Jessica. Voy a empezar por el parque. Bueno, el parque es uno de los símbolos que tenemos dentro de nuestra propuesta, porque el Parque Libertad se construye en Costa Rica como un espacio en donde los jóvenes pueden ir a aprender arte, cultura, literatura, es decir, diversas actividades que están por fuera, digamos, de la clase regular o por fuera de la clase institucional, llamémoslo así. Entonces, esta conexión con estas otras actividades como cultura, la literatura, poesía, todo lo que tú quieras hablar de esto en términos sobre todo de cultura, va a ayudar a que tengas una formación completamente diferente a la que tendrías si no tendrías este tipo de accesos, ¿no? También hay otro elemento que es indispensable, que es cruzar esta educación con dos temas que para mí son necesarios. El tema, una educación que vaya también por procesos, digamos, más que castigadores, que es a lo que estamos acostumbrados en nuestras sociedades, es de quebrantas la ley y la sanción enseguida. Lo que deberíamos hacer es tender un puente para tener una educación mucho más resiliente, una educación que nos permita tener mejor comunicación entre los otros, entre los demás, y ahí entran varios elementos que para mí son esenciales, ¿no? La igualdad, la no discriminación, el entender los procesos de vida de cada persona y el dar la oportunidad a quienes no han tenido para que tengan un proyecto de vida individual independiente. Para eso, una de las propuestas es incluir, por ejemplo, a quienes menos opciones tienen o menos posibilidades tienen, para que puedan ser parte directamente de un cupo dentro de las instituciones municipales. Ejemplo, una vendedora ambulante tiene 3 hijos, de los cuales al menos 1 o 2 o 3 deberían tener un cupo en una institución municipal para que tengan escolaridad y no queden sin ir a la escuela. ¿Cuál es el problema grave que tenemos en la ciudad? Hay una cifra que lo tiene Quito Como Vamos, que dice que del 100% de los chicos que están en la calle, apenas el 25% están escolarizados. El resto, el 75%, no van a la escuela y no tienen ninguna actividad. Y para poder rescatar a los jóvenes o a los chicos, adolescentes, niños incluso que están en calle, necesitamos abrir la escuela para que puedan ir a estos espacios. Así que este es una de las tareas que yo me he prometido, porque tengo una visión mucho más amplia de la ciudad. Para mí la ciudad no es solamente concreto, ni grandes vías, ni grandes obras. Creo que la administración de Jessica Jaramillo tiene que marcarse principalmente por cuidar a los seres humanos que hacemos las ciudades. Otro elemento que es necesario vincular a los procesos educativos es volver a tener los guaguacentros que se conocían antes, pero que habría que cambiarles el nombre, porque los guaguacentros como funcionaban antes no eran adecuados. Había una especie de mixtura ahí que no era 100% público, que tampoco era 100% privado. Están haciendo lo mismo hoy con el Quito Cuna, y yo creo que lo que hay que hacer es establecer unos guaguacentros o centros de desarrollo infantil en donde se potencien habilidades de nuestros niños, que sean 100% municipales y que tengamos un modelo de gestión que le permita a la comunidad ser parte también de este espacio que debería instituirse en cada, al menos en cada sector en donde haya una población que requiera necesariamente tener un guaguacentro. Pero la diferencia es que tenemos muchas parvularias que no son parte de la institución educativa nacional, o que han sido retiradas, algunos incluso relegadas a acciones administrativas actualmente en el Ministerio de Educación, que podrían ser parte de estos procesos de educación inicial que son muy importantes. Un niño de 0 a 5 años que puede en esa edad tener una fortaleza de sus destrezas
va a ser completamente diferente y va a tener mucho más oportunidades de lo que tenga un chico que no tenga ese fortalecimiento de sus propias destrezas. Y ahí te digo como madre, porque tengo una guagua de 5 años que a veces a uno le mueve mucho el piso, ¿no? Cuando quieren trabajar, cuando quieren pintar y nos toca dejar nuestra tarea a un ladito y acompañarles en esos procesos. Creo que eso es esencial. Importantes apreciaciones, importantes vinculaciones de la educación con otras ramas, el arte, la cultura, sin duda, que por supuesto las estadísticas lo dicen, reducen delincuencia, reducen drogadicción, reducen violencia. Quizás te decía, los temas generales, tú has presentado los temas que te preguntaba vinculados más allá de la escuela. Pero si quieres comentarnos tus propuestas educativas, los planteles municipales, por ejemplo, ya nos decías una estabilidad para los docentes, pero aspectos como la fama que tenía el Colegio Benalcázar, la Escuela Espejo, Colegio Fernández Madrid, Escuela Sucre, esa fortaleza de los planteles que respondía a una ciudad pequeña, una ciudad que se extendía desde el Benalcázar, digamos, que es en la Portugal, hasta un poquito más allá de la Villaflora, ¿no? En ese tiempo, el Fernández Madrid ubicado en el que es ahora el Playón de la Marín. Pero ahora esta ciudad va desde los confines de Guamaní hasta Carapungo. ¿Y qué piensas hacer con ello? Tomando en cuenta un detalle, que no vas a tener mucha plata, dado que el metro de Quito se lleva un montón de dineros previstos para otras actividades y tomando en cuenta que se tiene que pagar intereses como 115 millones y que hay un lucro cesante de $2.000 diarios, porque seguimos sin usar el metro. Estamos a 24 de enero y no nos han dicho que podemos visitarlo, darnos una vueltita, pero esta ciudad es con un tráfico imposible y el metro no funciona. Con todo esa mezcla de ideas, pues cuéntanos tus perspectivas, mi querida Jessica. Voy a empezar por lo último, por el metro de Quito. El metro de Quito, lamentablemente, por ineficiencia, diría incapacidad de las autoridades, no se ha puesto en funcionamiento y con eso estamos perdiendo no solamente recursos, sino que perdemos tiempo. Los quiteños perdemos 500 horas al año en movilizarnos en el transporte público, 500 horas que podríamos dedicarlas a nuestras actividades particulares o a nuestra familia. Pero bueno, más allá de eso, hay que poner a andar el metro. Creo que el metro tiene que consolidarse como una columna vertebral del sistema y sobre todo, dos cosas que yo he planteado ahí es primero el tener un solo pasaje con un solo sistema integrado de transporte y un solo sistema integrado de recaudo. Detrás del sistema integrado de recaudo, evidentemente hay intereses económicos voraces de muchos que son dueños de bancos que están atrás de que se les entregue el sistema integrado de recaudo. Y yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado sobre estos intereses que están detrás y que quieren obviamente captar la alcaldía. Y entonces vemos a candidatos y candidatas con campañas millonarias que seguramente tendrán que pagar la cuenta ya cuando lleguen a la alcaldía. Y adicionalmente te diría que el tema del metro de Quito tiene que ir mucho más allá y consolidarse como una herramienta, llamémoslo así, de que esta ciudad sea una ciudad que camine más, que use más el espacio público y en donde están los ciudadanos en el espacio público hay menos delincuencia. Hay que generar todo un tema de iluminación de espacios, de recuperar espacios públicos también a través de la regeneración de estas zonas, ¿no? Estoy hablándote de la 10 de agosto, del Parque Elegido, que son espacios muy bonitos de la ciudad, pero muy abandonados y que necesitamos volver a tener actividad en estos espacios. La cultura para mí es uno de los elementos esenciales. Creo que eso nos va a ayudar a reducir muchísimo los niveles de inseguridad que hay en la ciudad. Pero obviamente tenemos que poner a la gente en esos espacios públicos, porque no puede ser posible que hoy los espacios públicos estén botados y que lleguen artistas y los policías metropolitanos los saquen y les digan, no, permiso, usted no tiene permiso de estar aquí. Entonces creo que esa lógica hay que cambiar. Tiene que ser una ciudad mucho más abierta, una ciudad inclusiva. El tema del sistema integrado de transporte y el sistema integrado de recaudo tiene que ver obligatoriamente con tener un pasaje, un solo pasaje además, y una tarifa social del transporte público. ¿Por qué hablo aquello? Porque
Para una persona que gana $450, que es un salario básico, no puede gastar más de 65 o $70 en su transporte mensual, con lo cual es evidente que esa persona, además de movilizarse, tiene que comer, tiene que educar, tiene que curarse. Y eso es esencial para una ciudad en un criterio que a mí me gusta mucho decirlo, que es una democratización del transporte público. Si tú te puedes mover a todo lado con tus propios recursos, por más pequeños que fueran, estás viviendo realmente en una ciudad democrática, lo que no pasa hoy. Alguien que quiere bajar al Valle, al Conocoto, o quiere bajar a Tumbaco, Cumbayá, si no tiene vehículo, pues tiene que gastarse su $1 o $1.50 diario de ida y vuelta, y eso ya le genera un malestar a su economía. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que hay que conectar la ciudad. Tienes 4 grandes polos de desarrollo. El primero es el sur, de donde yo orgullosamente vengo, el sur de Quito, que ha crecido enormemente y que necesita mucha obra pública, pero que lo puedes convertir en un polo de desarrollo en donde puedas tener escuelas más cercanas, y obviamente te puedas mover menos y te muevas en esa zona. Luego tienes el otro gran polo de desarrollo, que es Calderón, que es prácticamente una ciudad completa, en donde lo que más necesitas es obra pública, alcantarillado, agua potable. Yo ahora he visitado barrios de Calderón, de Zavala, en donde los guaguas pasan ahí en medio del polvo o del lodo, y no tienen ni siquiera servicios básicos. Y creo que esa es una de las razones por la que ellos piden la cantonización de Calderón, porque sienten que es la única forma de que llegue ese recurso público a esa zona. Entonces, allí tienes una gran zona de desarrollo, y luego tienes una tercera que está precisamente en el hipercentro, que tenemos que ir descongestionando, por ejemplo, generando espacios de vivienda estudiantil, de vivienda de clase media, en donde la gente pueda moverse en espacios cercanos con bicicleta, y eso obedece a una verdadera organización territorial, digámoslo así, ¿no? Y tienes otro gran polo de desarrollo, que es el cuarto, que es Tumbaco y Cumbayá, que realmente son zonas que van emergiendo, caracterizado mucho quizá por el poblar ciertos espacios de urbanizaciones, y obviamente entrar en un proceso de sacar a los naturales de estos sectores de su propia zona. Entonces, creo que más bien ahí hay que abrir ese espacio a la convivencia entre los que van llegando y los que son de allí, el sector de Puembo, Tumbaco, Cumbayá, y obviamente generar esta integración de estas 4 grandes zonas de desarrollo en una sola, que sería el gran distrito metropolitano de Quito. Y gracias. Sin embargo, por el tema del metro, que es acuciante, nos fuimos un poco. Y la plata, ¿de dónde vamos a sacar si se va todo en el metro? Para la educación, para la seguridad, para la integración, para la recreación. ¿De dónde saldría esa plata? Seguridad, tienes 8 millones mínimo, porque puede ser mucho más, depende de cómo tú recaudes, 8 millones anuales. Con eso alcanza y sobra, déjame decirte. Si es que se hacen bien las cosas, si no hacen obras con sobreprecio, alcanza. Luego tienes que recaudar mejor. Yo no soy partidaria de poner más impuestos. Me parece que el impuesto que tienen los profesionales de patente hay que eliminarlo. No es funcional, es una presuntiva. Mira, yo como abogada yo no pago, porque algún iluminado del consejo dijo, bueno, exonerémosles a los abogados, pero no es adecuado, porque yo no tengo ninguna corona versus los otros profesionales. Y es una presuntiva, que tú lo que ganas como profesional hoy, a lo mejor el mes que viene no lo vas a ganar igual. Y te digo por experiencia también. Entonces, creo que es indispensable terminar con aquello, pero recaudar mejor. ¿En dónde está el meollo del asunto? Está en generar una mejor recaudación organizando bien los catastros municipales. Tienes predios que no pagan 10, 15, 20 años impuesto predial, no porque no quieren, sino porque el registro de la propiedad dice que está a nombre de una persona y el catastro te dice que está a nombre de otra. Y hacer el trámite del cambio es imposible. El funcionario más importante, aunque tú no lo creas, del municipio de Quito es el director de bienes del municipio de Quito, porque es el que sabe cuántos bienes tiene el municipio, en qué los usa, cuántos son baldíos, cuántos están depreciados o cuántos están botados. Y creo que esa es una de las cosas primeras que hay que hacer, inventariar todos los bienes municipales. Ejemplo, hay bienes que están botados en algunos sectores porque hay una ordenanza que te dice que si haces un conjunto habitacional, tienes que hacerlo en no más de 25,000 metros. Y si a un constructor le sobró
tuvo más de 25,000 metros y le sobró 1,000, 2,000 o 3,000 metros, esos tiene que ser entregado al municipio. Muchas urbanizaciones han hecho eso y entonces por eso es que ves al lado de urbanizaciones botados 2, 3 o 4,000 metros vacíos, porque si ya la gente quiere usarlo, el municipio te dice, te voy a arrendar ese predio. Entonces, si manejamos bien todo el tema de bienes municipales y, por ejemplo, tú puedes entregar en comodato, en arriendo, puedes hacer varias cosas con inmuebles que están dentro del centro histórico, por darte un ejemplo, que pueden tener buena rentabilidad para el municipio, lo tienes que hacer. Pero lo más importante es tomar la decisión. Mira, yo creo que de los candidatos que hay actualmente, todos te dicen lindo diagnóstico, excelente diagnóstico, y a lo mejor buenas propuestas. Yo en el debate me faltó el tiempo, yo soy muy sincera, entre la camiseta y, y todo me faltó tiempo, Sí. pero era necesario. Pero para mí, te digo, nos faltó tiempo, pero ¿quién es la persona? El qué y el cómo quizá ya lo tenemos resuelto, pero ¿quién? Y solamente alguien que tenga decisión, honestidad y no tenga compromiso con esas grandes capitales que están en manos, o mejor dicho, que la ciudad está en manos de esos grandes capitales económicos de Quito, ¿no? Muchas gracias, Jessica Jaramillo. Propuestas interesantes, propuestas que salen del entorno, yendo más bien hacia la redistribución y yendo hacia unos temas que no conocíamos de la estructura municipal. Pero vamos a una segunda pausa musical. Vamos a escuchar nuevamente la otra canción que Jessica nos ha sugerido y volvemos para el bloque final, donde hablaríamos de temas relativos a otros aspectos de la ciudad. Todo, la educación no es una isla, la educación se vincula con economía, se vincula con seguridad, se vincula con movilidad. Los chicos salen de la universidad, les roban las mochilas y la tesis en la computadora. Los chicos no tienen plata, sus padres no tienen trabajo, no van a la universidad, etcétera. De eso lo hablamos en un momento. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vozandina.uasb.edu.es. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con la candidata Jessica Jaramillo en este quinto programa, Los Candidatos y la Educación. Decíamos entonces que la educación no es una isla y se integra con varios otros aspectos. Y un aspecto es la economía, y la economía de este país ha venido bajando, vino una pandemia, pero también vinieron unas leyes del presidente Moreno y que favorecieron a ciertos grupos y que posibilitaron el despido de funcionarios del Estado y también el despido de funcionarios de empresas privadas. Y después vino el presidente Lasso, y también generó procesos de desempleo y no se reactiva este país por cuanto hay un ahorro de 8.371 millones, pero hay solo una ejecución del 31% de obra pública y los ofrecimientos de empleo pues no se demuestran en estadísticas confiables porque la propaganda pues es una y las estadísticas oficiales latinoamericanas, esas son otras. Quizás desde el tema de economía y en Quito, ¿qué nos dice Jessica? Adelante. Bueno, el panorama es complejo y es global, ¿no? A ver, tenemos un gobierno que yo lo digo abiertamente, creo que si algo me caracteriza y me ha caracterizado en esta campaña es que he sido muy frontal porque así soy. Este es un gobierno miserable, sin duda, porque lamentablemente prefiere tener la plata guardada o debajo del colchón en lugar de atender con medicina, con salud, con seguridad. Y creo que eso es una de las grandes falencias de los gobiernos a quien representan, ¿no? Este es un gobierno de un banquero en donde el chulco es lo primero y luego vendrán las necesidades de los ciudadanos y creo que ahí nos equivocamos. Yo en particular no, porque nunca he votado a la derecha, pero creo que la gran mayoría de los votantes nos equivocamos.
Sin embargo, sí creo necesario decir que en el tema económico, más allá de ser una competencia absolutamente del gobierno central, los municipios sí pueden hacer algo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Evitar tener un municipio que persiga, evitar tener un municipio que te sancione por la nada, sino tener un municipio que te acompañe. Es decir, que yo digo en mi propuesta, un municipio pana del emprendedor. Si tú te quieres poner tu oficina, tu espacio de terapia para los psicólogos, tu despacho para los abogados, tu proyecto para los comunicadores, ¿no es cierto?, tu oficina propia, yo creo que en lugar de tener una sanción por parte del municipio que cuando no sacas la LUAE, lo que tienes que hacer es primero llegar directamente a establecerte en tu negocio y a los 6 meses que puedas tener ya algo de estabilidad, logres tener el apoyo del municipio, no un apoyo económico porque eso no lo va a haber nunca, pero sí al menos el que no te molesten, el que puedas sacar tus permisos en línea, que no tengas tanta tramitología, pero que además de eso puedas pagar ya los impuestos municipales que correspondan por tu negocio, por tu pequeña empresa, por lo que quieras, una vez que tengas declarado que los 6 meses primeros tenías que haber tenido un momento para emprender. Y después de eso, sí, en los 6 siguientes meses podrías tener ya una estabilidad que te permita de alguna manera pues declarar o entregar los impuestos municipales, los tributos municipales. Ahora, también es necesario varios temas que yo ahí tengo un poco más de apertura. Creo que es necesario tener la posibilidad de generar exenciones tributarias para quien contrate a jóvenes, porque tenemos el 30% de jóvenes en el desempleo, para quien contrate a mujeres, sobre todo mujeres cabeza de hogar, porque hemos sido las que mayormente cargamos con el peso de la pandemia. Somos las que hemos sido despedidas, somos las que nos quedamos sin seguridad social, somos la mayoría cuando estamos en la venta informal. Entonces ahí debes generar estas oportunidades. Y luego, en mi caso, yo que he sido directora de mercado, sí te podría decir que hay que generar un proceso de inclusión a los comerciantes no regularizados. Ese proceso de inclusión tiene que ver con darles un espacio seguro, digno, adecuado, no con caerles a palos como lamentablemente los policías metropolitanos lo han hecho, sino cambiar las cosas, mejorar su condición, su espacio para que puedan ejercer dignamente su actividad de comercio. Y tienes ahí varias cosas que están en el tapete. Quito es una de las ciudades que mayores empresas en temas tecnológicos tiene, desarrollo de software, entre otras cosas más. La educación es otro de los servicios que mayormente se dan en la ciudad de Quito, que podríamos aprovecharlos también. Entonces creo que ahí podemos ir enfocando varios espacios como para poder generar mayor inversión y mayor desarrollo, no solamente educativo, sino también en temas empresariales. Así que esa creo yo es la propuesta que tenemos en el ámbito de desarrollo económico y productivo. Tienes también una sede que fue declarada por el municipio de Quito, una zona especial de desarrollo económico en el sector de Tababela, pero que lamentablemente no se ha puesto en funcionamiento. Y yo creo que si ya tienes un espacio que se parece mucho a una zona franca y puedes tener allí pequeños emprendedores que puedan generar algunos proyectos o productos interesantes para que tengan competitividad, ¿no es cierto?, podrías tú mejorar las condiciones de estas pequeñas empresas. ¿Cuál ha sido el problema de la sede y por qué no se ha puesto en funcionamiento? Porque no hay un acuerdo entre las grandes empresas y las pequeñas o medianas empresas. Y yo creo que esa ha sido una pugna constante que ha evitado que se ponga en funcionamiento la zona especial de desarrollo económico, que nos podría hacer una ciudad competitiva, ¿no? Luego te diría que hay que trabajar mucho en levantar la industria cultural en Quito. La industria cultural no es solamente eso que vemos en discos, en música, no. Es vender tu cultura, lo que tú haces, ¿no? Tener espacios, para eso tenemos que recuperar muchos de los edificios de la ciudad, tenemos que recuperar teatros, tenemos que recuperar el propio Teatro Sucre. Miren las condiciones en las que está actualmente el Teatro Capitol, que parece que no existe en la ciudad. Y si tú pudieras, yo te diría, yo sueño
con una ciudad de Quito como Buenos Aires. Si tú vas por Corrientes en Buenos Aires, te vas a encontrar a un lado una obra de teatro, a otro lado otra obra de teatro, y que puedas tener esa oferta cultural me parecería una cosa maravillosa que además para mí eso te llena mucho, ¿no? Te cuento que yo soy medio poeta, así que escribo también poesía de repente y canto un poquito. Importante sí, pero como Buenos Aires, pero el municipio de Quito cierra los parqueaderos a las 10 de la noche. Entonces, si me voy claro, si me voy al Teatro Sucre, ¿no? A un evento, pues, ¿dónde dejo mi carro? Si es que lo dejo afuera, me lo van a robar o me van a romperlo y me van a quitar las cosas. Si es que lo dejo en el parqueadero, tengo que salirme a media ópera o teatro, ópera porque dices Buenos Aires, el Teatro Colón, ¿no? Y me salgo, tengo que salirme 9:15 para sacar el carro, si no se queda hasta las 6 de la mañana. Si quiero madrugar en Quito, pues no puedo hacerlo porque atienden los parqueaderos a las 6 de la mañana. O sea, temas así, temas concretitos que se vinculan unos a otros y de los que no hablan los candidatos, porque hay otros temas de movilidad. Tú me dices que veo que conoces algunos temas, pero en temas de movilidad hay candidatos que no se han trepado al trole y se lo ve claramente cuando dan sus propuestas de movilidad, ¿no? Nunca se han subido al trolebús, nunca usan bus, es más. Y así podríamos hablar de muchos temas, pero de la economía. Entiendo que la situación es precaria, pero tenemos que cualquier persona se instala su carrito de hamburguesas por aquí, su de salchipapas más acá, a vender zapatos por aquí y a vender caramelos más allá. Y está, eso antes era, decían, no, el centro histórico está, no, ahora está en la judicatura. Tú como abogada puedes ver que está en la judicatura, está en todo lado. ¿Qué hacer con ellos? Reubicación, los dejamos ahí por su derecho al empleo o qué sé yo. ¿Qué piensas hacer? Porque no es un tema fácil de resolver. Inclusión y reubicación. A ver, ¿tienes feriantes o tienes comerciantes que solamente hacen ferias? Ahí te comento que cuando fui directora de mercados yo intenté, de hecho hice un proceso público para que puedan ingresar los comerciantes informales dentro de los mercados, pero lamentablemente las mafias internas impiden que esos espacios sean dados para los comerciantes informales. Muchas veces son hasta familia mismo, pero no permiten los dirigentes porque ahí tienes que romper de alguna forma esa mafia que está ahí tomada por ciertas dirigencias, no te digo todas, pero sí algunas, que le hacen mucho daño a su propia organización y que muchas de las veces explotan también a sus propios comerciantes. Cuando fui directora de mercados me tocó darme yo diría, con el muro, ahí sí te diría, ¿no es cierto? Porque no es fácil lidiar con ese tipo de problemáticas. Pero necesitas tener decisión. Si tienes decisión de incluirles, de ingresarlos a los espacios de comercio, pero además de reubicar, de identificar cuáles son feriantes, cuáles no son feriantes, en dónde puedes tú hacer ferias, poder hacer ferias itinerantes, ferias en cada barrio, pero siempre y cuando los incluyas. La exclusión no es la salida. Ir con la policía metropolitana, retirarles las cosas y decirles váyase de aquí, no es la salida. La salida es incluirles, darles espacios dignos para que puedan trabajar. Tenemos que empezar con un registro de todos los comerciantes no regularizados en toda la ciudad. No va a ser fácil. Había un primer registro, de hecho, cuando yo estuve en la dirección de mercados, dejé haciendo un registro de los comerciantes que están dentro de los mercados, que eran un poco más de 13,000, 14,000 comerciantes más o menos, pero incluso allí tienes algunas cuestiones, ¿no? Tienes que reorganizar de mejor manera los centros comerciales del ahorro que están botados prácticamente, en donde incluso están botados porque se han convertido en espacios en donde hay cachinería. Entonces tienes que tener una solución, tienes que tomar decisiones duras, difíciles, pero necesarias y reubicarles, obviamente con el diálogo, pero también sabiendo que el municipio es el que tiene la potestad y la autoridad para disponer del espacio público. Muy importante, muy interesante este diálogo con Jessica Jaramillo, toca muchos temas. De hecho, yo como entrevistador aprendo muchísimo cada vez que hago estas entrevistas, especialmente hoy con Jessica en temas legales, algo que es tan difícil, un lenguaje críptico para iluminados y no para mortales, que somos víctimas a veces de los abogados, ¿no? Pero en sí, estamos llegando al final de este programa, pero antes dejaría pues un último mensaje para Jessica, temas que ella quisiera
subrayar, que obviamente este es un programa de educación y hay temas importantes que quizás ella quiere subrayar. Y también algo así como la pregunta, ¿por qué votaría por Jessica Jaramillo? Quizás empecemos con eso. ¿Por qué votar por Jessica Jaramillo? Porque soy una mujer joven, honesta, preparada, la única honesta de todos los candidatos. Debo decirlo, de manos limpias. Vivo en un departamento de 80 metros cuadrados como muchos de los profesionales de esta ciudad. Y sobre todo porque quiero trabajar para Quito, porque quiero servirle a la gente, porque no se van a arrepentir, voy a hacer las cosas bien. Y luego decirte que para mí, en lo que yo sueño, es una ciudad con rostro de mujer, una ciudad en donde las mujeres podamos vivir libres de violencia. Yo he trabajado mucho en prevención de violencia desde hace muchísimos años, y soy sobreviviente de violencia y te puedo decir que entiendo perfectamente lo que hay que hacer. No solamente la contención, sino los programas, planes, programas, proyectos que le permitan a las mujeres salir de la dependencia económica y salir de la dependencia afectiva, pero también generar estos espacios que han estado y que están abandonados o desmantelados por el municipio de Quito, como los centros de equidad y justicia, volver a fortalecerlos, tener una atención psicológica. Desde el plano social planteamos, por ejemplo, tener un programa que nos permita hacer prevención de salud mental. Quito es una de las ciudades que tiene el mayor incremento de suicidio, entre el 18 y el 20% de hombres entre 30 y 40 años, y necesitamos empezar a trabajar en reducir los niveles de depresión, que muchas de las veces no está diagnosticada, y que la violencia intrafamiliar también puede producirse por una serie de trastornos que están alrededor. Entonces, la salud mental, que es la segunda gran pandemia del mundo, tenemos que tratarla. Y para mí esa es una misión, digamos, esencial. El único motivo para votar por Jessica Jaramillo es votar por una mujer honesta, con conocimiento para cambiar la ciudad, pero sobre todo sensible a las necesidades de la gente. Eso es todo. Muchas gracias, Jessica. Una linda conversación. Recuerdo que creo que hace más de un año estuvimos juntos en un programa de Verónica Silva sobre temas de ciudad. Puede ser. Ahora que me recuerdo. En fin, mucha suerte en esta contienda. Realmente cualquiera que gane, pues sería importante que mire las ideas de los otros candidatos, que trate de trascender la demagogia. Con gusto he visto que no me vienen candidatos a decir, no, yo voy a resolver el problema de seguridad. Esa es una competencia del gobierno central, señores, o sea, eso es demagogia pura. Sí he visto con pena que algunos dicen, el metro funciona y voy a solventar los problemas de movilidad de la ciudad. Eso tampoco es cierto. Propuestas interesantes de Jessica, a la mejor de las suertes. Queridos radioescuchas, ha sido un gusto compartir con ustedes como cada jueves este diálogo en el programa educativo Rompe el Muro. Nuevamente un abrazo a Jessica. Un gran abrazo a Tito Chela, que está siempre con nosotros en los controles, y a todos ustedes les deseo un feliz casi fin de semana. Ya mañana es viernes y el fin de semana que lo disfruten con su familia. Salud y alegría. Soy Alexis Oviedo. Nos vemos el otro jueves y voten pensando el 5 de febrero. Abrazo a todos. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.